Queridos hermanos, queridas hermanas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Me da mucho gusto saludar a Mario, mi hermana Esther. Dios les bendiga. Es un placer después de este fin de semana largo que tuvimos, ¿no es cierto? Pero, bueno, algunos lo disfrutaron más o algunos menos, pero se disfrutó igual. Así que, bueno, pues bienvenidos a su clase que tenemos de epístolas universales. Bueno, como nos hemos podido dar cuenta, queridos hermanos y hermanas, abordar estos escritos nos hacen reflexionar porque como les dije, bueno, no sé si les dije, no me acuerdo si lo vimos en alguna clase, estos escritos de Hebreos, Santiago, Pedro, Judas, eh, vienen en línea de sabiduría, ¿verdad? Son equiparables a lo que es la línea sapiencial. Y se acordarán ustedes que cuando vimos la materia de libros poéticos y sapienciales, aprendíamos que el sabio aprende por medio de la experiencia, por medio de la reflexión, y que tiene que ver con la cotidianeidad de la vida, ¿no? Por eso los proverbios, por eso Job, por eso Eclesiastés, etcétera. Y el hecho ahora de que nosotros podamos ver el tema de estos escritos y ser abordados en esta línea de sabiduría, pues nos permite ver que los autores están planteando cuestiones prácticas de la vida diaria, de la cotidianeidad, de aquello que nos hace ser diferentes y de aquello que nos hace vivir en Cristo para Cristo, en aquello que es la vida cristiana. Así que bueno, hablar de Hebreos, como lo vimos, fue abordar a Jesús en un sentido mucho más profundo, dando una explicación de lo que significaban los sacerdocios arónico y levita. Y cuando vimos Santiago, pues también vimos el tema de los distintos tópicos que toca vamos a decir, el apóstol, ¿verdad? El apóstol. Aunque Santiago o Jacobo en el ministerio de Jesús no fue su discípulo, ¿no es cierto? Y no formaba parte del grupo de los 12, pero sí se convierte en un apóstol del Señor porque se convierte en un siervo de él, ¿verdad? Ya después de que Jesús resucita, asciende a los cielos, entonces ya sus hermanos creen en él, ¿no? Y su mamá también cree en él. Bueno, vimos temas tan interesantes que me gustaría preguntar a Mario y a Esther, ¿cuáles son los temas o los tópicos generales que ustedes recuerdan como temática general que aborda el epístola a Santiago? ¿Cuáles son los temas? Algún tema, cualquiera que sea, no importa si no está en orden. ¿Alguno de los temas que aborda Santiago, cuál fue? Quien guste, Mario o Esther, ahora vamos a hacer la clase entre los tres, ¿eh? Así que no se me vayan tan lejos. Mario, ¿qué temas vimos nosotros que recuerdes, que no necesites ver como que el machete o el apuntador y que venga así rápidamente? El primero, ¿cuál sería? Y a mí lo que más me quedó de Santiago fueron dos cosas. El tema de la fe sin obras, ¿no? Que la fe sin obras es muerta. Y me quedó muy marcado no quiero decir mal, pero lo marqué en mi Biblia y lo releí y incluso lo hice leer a mi esposa. Es el versículo 2 del capítulo 1, que la verdad que ese me quedó muy, muy marcado de Santiago, que dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas, y por ahí es algo que en este momento de mi vida me está tocando, y por ahí, qué sé yo, al verlo por ese lado, se te hace un poquito más fácil por ahí atravesar las pruebas, ¿no?
Entonces me quedó muy, muy marcado ese versículo y lo estoy digiriendo ahí de hace ya más de una semana que lo tengo en mi cabeza y lo estoy analizando. Y incluso ahora cuando leo primera Pedro, el primer capítulo, los primeros versos, como que te reabre de vuelta, porque para mí habla bastante de lo mismo, ¿no? De eso. Entonces, eh, la verdad que eso en este momento de mi vida por ahí me marcó mucho ese pasaje de Santiago y el de por ahí de tener fe, pero de también ponerla por obra, ¿no? De hacer algo por nuestro prójimo por ahí. Es algo que a veces nosotros decimos, sí, yo creo en Jesús y todo, pero nos quedamos ahí sentaditos, no hacemos nada y creo que también tenemos que ponernos ahí en marcha y hacer algo por al menos lo que esté a nuestro alcance, ¿no? ¿Quieres repetir, amigo, el versículo que te quedó marcado? El versículo 2 de Santiago 1 que dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Muy Estar bien. contentos de las pruebas por ahí. Ok, y ahora, Difícil, pero recuerden que cuando hablamos de la sabiduría, eh, ¿qué crees qué se te imagina que habría estado pasando el autor como para que escribiera eso? Cualquier cosa. y para mí, o sea, debería, vimos un poco, ¿no? Que en ese momento estaban pasando por persecuciones y todo lo demás. Yo creo que estaba pasando por un momento así, una prueba en su vida, ¿no? De decir, yo me imagino si estuviéramos pasando persecución nosotros, si esa prueba la pasaríamos y diríamos, yo sigo teniendo fe o digo, no, ¿sabe qué? Yo no soy cristiano, yo niego a Jesús. Yo creo que lo veo por ese lado de, de decir que estaban pasando por ese momento y decían, si nosotros pasamos por esto y seguimos teniendo ese valor de decir que creo en Jesús, que Jesús es mi Salvador, la recompensa después, más tarde que temprano, va a ser eh, muy grande, ¿no? Ok, es decir, lo que vos estás leyendo o lo que nosotros leemos en Santiago no es un concepto, ¿verdad? Es decir, el autor no está escribiendo un concepto, está escribiendo una vivencia que nace de la experiencia. Ahora, ¿qué estaría pasando el autor principalmente? No toda la comunidad, aunque después incluye a la comunidad cuando les dice hermanos, ¿no? Hermanos míos. Bueno, cabe cualquier cosa que nosotros podamos estar pasando, ¿verdad? Cabe cualquier cosa. Enfermedad, ausencias, muerte, qué sé yo, ¿no? Problema con... Incluso por ahí yo puedo considerar algo para mí que sea una prueba que para otros no sería una prueba o no claro, sería tan difícil de pasarlo, ¿no es cierto? claro, porque cada uno vive su propia experiencia. Ahora, ¿qué es lo desafiante de todo este versículo? Siéntanse gozosos. ¿Qué es un gozo? ¿Qué es sentirse gozoso? ¿No? Qué paradoja tan increíble. Sentirnos gozosos cuando lo que menos queremos es sentirnos gozosos, ¿no? Pero dice, siéntanse gozosos. Entonces, me parece que en línea de sabiduría debemos siempre hacer eso y como bien dijiste, cuando nos cautiva uno hay que ir masticándolo palabra por palabra y descubrir y aplicarlo y eso trae mucha bendición a nuestras vidas. Bienaventurado el que soporta la tentación, dice el capítulo 1 versículo 8 9 algo así. Bienaventurado la persona, dichosa la persona, ¿no? Que triunfa en medio de la prueba, en medio del sufrimiento. Entonces, creo que ahí es una clave interesante para reflexionar. Hermana Esther, ¿qué temas encontró o recuerda usted de la Carta de Santiago?
Lo que puedo recordar es de la paciencia, lo que está Ok. al final, que habla, que hace la comparación con Mm. cómo hay que esperar la lluvia, eh, y que la paciencia es parte de la perseverancia en la fe. Eh, Iría un poquito de la mano con esto del sufrimiento también, Ajá. eh, el padecer, el padecer por, acá no dice que es por Cristo, pero dice que queridos hermanos, estimados hermanos, dice, como que si fuera algo de a nivel iglesia. Entonces, bueno, por ahí me hace pensar un poquito en eso, ¿no? Que Ujú. algunos no querían creer en Jesucristo y bueno, y eran perseguidos por, no sé si en el tiempo de esta carta de Santiago, pero bueno, en la de Hechos sí, con lo de Saulo, Ajá, ajá. que al final Saulo dice, este verdaderamente es hijo de Dios después de su conversión, y eso lo dice en relación a su vida, que él era perseguidor, y reconoció a Cristo que Cristo es real, que es Ok. verdadero. Bueno, me fui con Saulo. De- Pero es como que Santiago afirma todos los principios del cristiano, de la religiosidad, que sea sincero, eh, Ajá. como, bueno, como estuvimos viendo, que es parte de lo que se dijo en las parábolas, también en el Sermón del Monte, de la montaña, de la tentación, bueno, acá dice que es por nuestros impulsos interiores que viene la tentación, que no le echemos la culpa a Dios ni a nadie, que viene de nosotros, y bueno, que sepamos manejarlo como cristianos, como hijos de Dios. Ok. Bueno, lo de la prueba me toca mucho también, ¿no? Preguntarme qué haría yo si me vienen a perseguir y a decir, ¿crees en Cristo? ¿Sos de las que creen en Cristo o no? ¿Sí o no? Estamos muy lejos de esa realidad nosotros, entonces, Mm. como que ni lo pensamos. Eh, y es para tomar, para sacarlo, no sé, para tomarlos en nuestra vida y aplicarlo en nuestra vida, digamos. Ok, ok, muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, Esther. Bueno, Santiago nos habla de muchas cosas. Mario, sí, perdón. Sí, lo que también me parece interesante de Santiago es las analogías de por ahí de cosas cotidianas de ellos, que por ahí también nosotros deberíamos a veces sentarnos un poquito y mirar alrededor nuestro y ver y compararnos, ¿no? Me gusta mucho la analogía del caballo, ¿no? Ajá, De que le ponemos un freno en la boca y que nos dice que deberíamos ser medio caballos nosotros y tener un freno en nuestra boca también para que nuestra lengua no sea más rápida que nuestro cerebro, por ahí como lo diríamos, ¿no? Entonces me gusta mucho eso de lo simple de las comparaciones, ¿no? De comparar algo que para ellos era natural en su época. Hoy por hoy es más difícil ver un caballo que en aquella época, creo yo, porque no se ve prácticamente, pero esa analogía, o la analogía del timón del barco, ¿no es cierto? Que en referencia a la lengua también, de que algo, eh, hoy podríamos decir el volante de un camión, ¿no? Para hacer una analogía parecida, decir algo tan chiquito que maneja algo tan grande
Y bueno, en comparación a eso deberíamos nosotros también a veces sentarnos un poco en nuestra casa, mirar a nuestro alrededor, la naturaleza, lo que nos pasa al lado, lo que hay al lado de nosotros y llevarlo por ahí a pensar en ese sentido, ¿no? Como lo hizo Santiago en su momento para escribir esa carta, ¿no? Claro, claro. Y esos símiles que él utiliza, pues son más fáciles de entender. Por eso yo decía que muy propio del Señor en cuanto a sus comparaciones, ¿no? Es como si dijéramos hoy la palanca de un avión, de esos aviones enormes que se manejan con una palanquita y para referirse a la lengua, o sea, y la lengua es algo interesante que a mí me quedó muy marcado y dice, no, no permitan que ustedes se vuelvan instrumentos de Satanás en esta expresión diabólica, dice, ¿no? En esta expresión diabólica de no ser sabios en el Señor, sino manejar su propia sabiduría, porque la sabiduría que viene del cielo es la sabiduría que transforma. Lo otro ya es necedad, ¿no? Me llamó mucho también la atención cuando dice, bueno, ustedes siempre dicen, yo me voy a ir de vacaciones el otro año, voy a ir a Brasil, me voy a ir a Itapé, me voy a comprar un auto, voy a comprar una casa, me voy a casar, voy a tener hijos, ¿no? Siempre uno dice, yo voy a ir, voy a alcanzar, voy a hacer, ¿no? Y Santiago dice, para un poco la mano, hermano del alma, pero ¿no te has puesto a pensar que tu vida puede terminar en un segundo? O sea, vos decís, yo voy a hacer esto, voy a conquistar, voy a ir y, y no sabes si mañana vamos a vivir, porque la vida es un vapor, dice Hebel, ¿no? Hebel, un vapor que al momento miras y después desaparece. ¿Y qué nos recomienda este Santiago? No, antes de que digan voy a ir aquí, voy a ir allá, si Dios quiere, o sea, si Él lo permite, si está dentro de sus planes, lo voy a hacer. Si no, bueno, me voy a quedar con las ganas. Pero esto es interesantísimo, ¿no? Cuando el ser humano cree ser el centro del universo. Nuestras necesidades son el centro del universo. Y no es que esté mal, o sea, no es de que pensemos que esté mal pensar en nuestras necesidades. Lo que está mal es que estas necesidades no están supeditadas a la soberanía de Dios. Por eso un texto que me llama mucho la atención es que ustedes piden, pero piden mal. Ese me ha resonado siempre, ¿viste? Siempre. Piden mal, ¿por qué? Porque solo piden para vuestros deleites. O sea, siguen siendo ustedes. Y eso es lo que tiene que terminar. El que vive en Cristo no puede pensar en él mismo. ¿Cuál es el mandamiento que vemos en el capítulo 2 cuando se hace acepción de personas? No hagas acepción de personas. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y esa frase que yo creo que les ha de ver calado a muchos hermanitos de la iglesia y que puede, y pocas veces se dicen esos textos en los sermones, aullad ahora ricos, ¿no? Aquellos que han puesto su, su confianza en la riqueza y no sabes que las riquezas se echan a perder, ¿no? O sea, muchos han pensado que el vivir en Cristo es tomar votos de pobreza, ¿no? No, no, no se está peleada con la riqueza en lo absoluto, sino más bien que la riqueza que está dominando tu corazón, tu vida. Pero dice, según mi versión, dice, aullad ahora ricos. Y la pregunta es, ¿quiénes aullan? ¿Quiénes son los que aullan? ¿Cómo los está tratando? Por eso yo, a más de uno haber dicho, ya empezaron las pedradas en el sermón. Y lo que yo digo, por ahí Santiago nos pone contra la pared, nos toma del cuello y nos da unos sopapos, como decimos, ¿no? Y para decirte, che, ¿en qué es lo importante en tu vida? Por ahí yo lo veo así, porque hay muchas cosas con lo que nos decías de yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, ¿no? Hace poquito justo leí
una historia que decía, una señora le preguntaba a, a otra persona, le decía, si yo te doy $1 millón mañana temprano, si recibís $1 millón, ¿cómo te vas a despertar? Y re contento, emocionado, voy a tener $1 millón, voy a poder hacer lo que quiero. Y si la única condición que te pongo es que al otro día no te despiertes, no, entonces rechazo $1 millón. Y entonces, ¿por qué te despertás con cara larga todos los días? Entonces, ¿qué vale más? ¿Despertarse a la mañana o $1 millón? Y obviamente vamos a decir despertarme a la mañana, y nosotros a veces a la mañana nos despertamos con cara larga, decir, tengo que ir a trabajar renegando de de vuelta. todo. Exacto, y es más importante despertarse a la mañana, estar con vida, con salud, que todo lo que podamos tener, ¿no es cierto? Nosotros, si nos dicen mañana te morís, pero si te sacamos todo lo que tenés, seguís viviendo, ¿y qué vamos a elegir? Claro. Yo creo que eso es lo que Santiago nos está diciendo en, en su escrito, en muchas cosas de lo que él escribe, ¿no? De ver eso, de que la importancia de esas cosas, ¿no? Más que nada de lo material, ¿no? Sí, que finalmente en perspectiva de la vida, ¿verdad? En una perspectiva de la vida, hay cosas mucho más importantes que eso. Ahora, ¿se necesita lo material? Sí, y sí, ¿verdad? No es lo mismo que tengas una enfermedad o que alguien de tu familia tenga una enfermedad y que tengas que ir al SAMIC porque no tiene plata para llevarla a un hospital privado y que lo atiendan los mejores médicos y que puedan salvar la vida. Pero aún así, ¿dónde está tu confianza, no? Yo siempre he dicho, sí me gustaría a mí que me fuera yo al italiano, o ¿no? Allá a Buenos Aires y demás. Pero si la voluntad del Señor es que descanses, ¿y qué va a hacer? No te va a quedar otra, ¿no es cierto? Pero, como digo, siempre en esta línea de sapiencia. ¿Vieron? ¿Vieron cómo es una línea muy de sabiduría, Santiago? Si seguimos hablando sobre Santiago, vamos a seguir sacando un montón de cosas más, ¿no? La fe del enfermo lo salvará, lo sanará. Eso es profundísimo, hermanos. Eso es profundísimo. Eh, la práctica del aceite. Nosotros tomamos la iglesia, la práctica de ungir a las personas por Santiago. No tenemos otro texto. Es más, usamos el aceite para el tema de la sanidad que el vino, porque Pablo le dijo a Timoteo, toma vino a causa de tus males. Y Santiago dice, si te sentís mal, que te pongan aceite. Entonces, vean cómo la práctica del aceite, de la unción que hacemos los consagrados, los pastores y los diáconos cuando se les autoriza, viene de Santiago. No tenemos otro texto como base para la unción. Y es interesante porque muchos de nosotros, la iglesia no está acostumbrada a que sea ungida. Los miembros de iglesia no piden unción. ¿Cuándo fue la última vez que te ungieron, Mario, o le ungieron a ustedes, Esther? ¿Y cuándo fue la última vez que ustedes pidieron unción? Entonces llamaron y pidieron al pastor ven y ungime, o al consagrado ungime. No tenemos esa práctica. ¿Por qué? Por un desconocimiento interesante que nos plantea. La unción viene porque hay que llamar al pastor, no el pastor tiene que ir. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos, porque el llamar ya es una acción de fe. Fíjense, ya es una acción de fe, porque la fe es acción, la fe es práctica, la fe es dinámica. Entonces, el hecho de que vos le llames a alguien y dices, ungime, o que vos vayas, que te unja, es una acción de fe, porque lo que te sana no es el aceite, ¿verdad? No es el aceite. Un día me tocó ungir, yo no llevaba mi aceite de unción y había ahí un hermano que un paso le préstame tu aceite para ungir.
Ay, ese hermanito era aceite puro, hermanos, de ese aceite. Era más rancio, olía rancio ese por aceite. Dije, pobre de la persona que ungí. Fue oliendo a todo, pero menos algo rico. Yo me tuve que lavar las manos rápido porque pero olía horrible ese aceite. Pero la situación es, este, eh, ¿por qué nosotros no pedimos la unción? Y en ese caso no, el acto es por ahí reconocer que necesitamos la ayuda, ¿no? Eso es Y fe. tener fe en tener fe de que nos va a ayudar. Eso es tener fe. Yo siempre he sido alguien que cuando era más jovencito yo siempre pedí unción. Y no porque yo me sentía mal físicamente, no, sino porque como yo siempre he interpretado la unción no solo es para que te dé fe el Señor y sane tus enfermedades, sino también tu sanidad emocional, tu sanidad espiritual. Entonces, para mí siempre ha sido muy importante porque fíjense que aparte del pan y del vino que nosotros tenemos en las manos como símbolos sagrados, lo otro que tenemos físicamente y que es así como palpable para el olfato, para el sentido, es la unción de aceite. Es otro El- sacramento que tenemos como que más, más vívido, ¿no? yo creo que acá por ahí también no se tiene esa costumbre porque mucho tiempo yo de chico nunca me acuerdo que te ungían con aceite, o sea, no existía esa práctica, al menos de que yo la recuerde cuando era chico, joven, ¿no? Es como una práctica para nosotros acá dentro de la iglesia, como una práctica nueva de no hace muchos años. Ujú. Entonces por ahí la gente en ese sentido todavía no, no lo practica o no lo hace por, como decías, un desconocimiento por ahí también. Y que si lo vemos, las primeras comunidades cristianas lo hacían. Si situamos a Santiago antes del 70, las primeras comunidades cristianas tenían esta práctica de la unción, ¿no es cierto? Ahora, que hay mucha tergiversación, sí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, para la Iglesia Católica la unción de los enfermos ya es la extrema unción. Es decir, ya es como te estás muriendo y te aplican los santos óleos, le llaman. Yo no sabía, pero la Iglesia Adventista, por ejemplo, también. La Iglesia Adventista ungen solamente cuando la persona va a morir. Y yo digo, pero si Santiago dice, la fe del enfermo lo salvará, lo sanará. Pues ya para que lo unge, si ya, si ya se va a morir. Pero fíjense cómo una práctica está en este librito, ¿verdad? Tan chiquitito. Ahora, debemos recuperar Santiago, creo. Yo sé que está muy mal visto por muchos círculos académicos y es muy atacado, pero vuelvo a repetir en función de una práctica cristiana. Lo que pasa es que el ataque que tiene más fuerte Santiago es que piensan que el autor es muy duro con sus señalamientos, ¿viste? Es muy tajante, es así como que blanco o negro, ¿no? Pero creo que a veces nos hace falta algo así, que sea tajante, porque a veces cuando dejamos todo en los grises, nos complica más la vida cristiana, ¿no? A un chico no le pones límites en algunas cosas, que esto es blanco y esto es negro, y lo dejas ahí en la nebulosa de los grises, no va a tener buen resultado. Así que bueno, para quienes están viendo la clase grabada, por favor, hagan ejercicio también y traten de pensar qué temas son los que trata Santiago y tal vez se sientan cautivados como Mario y como mi hermana para buscar algún texto que diga, ¿sabe qué? Esto es lo que vamos a tener. Un segundo. Bueno, una disculpa por la interrupción. Bien, lo que les decía es que para quienes están viendo la clase presencial,
Bueno, como les decía, perdón, para quienes están viendo la clase grabada, es muy importante que traigan a su mente todo lo que tiene que ver con la Carta de Santiago y les va a ayudar muchísimo. Ahora, lo que vamos a hacer en esta clase, hermanos y hermanas, es leer el Sermón del Monte, que está en Mateo 5. Vamos a leer todo el Sermón de la Montaña y vamos a tratar de identificar. Ya había dicho que íbamos a hacer este ejercicio. Bueno, ya que estamos acá con Esther y Mario, vamos a hacer este ejercicio. Les invito a que me ayuden a leer. Mario, mi hermana Esther, y vamos a tratar de identificar cuáles son lo que se puede relacionar en el Sermón del Monte con la Carta de Santiago. ¿En qué libro está el Sermón del Monte? Habría que preguntarle a Mario. Oye, vamos a ver el Sermón del Monte, muchos le llaman el Sermón de la Montaña, y Mario seguramente nos lo dirá con mayor claridad. El Sermón del Monte no es otra cosa más que un mensaje ético respecto recuerden que se anuncia el reino, ¿verdad? El reino. Entonces, en un reino hay un rey, hay súbditos, y los súbditos tienen que saber conducirse dentro del reino. Y vamos a identificar los ecos que tienen que ver con la Carta de Santiago y con Mateo. Ahora, un dato interesante, hermanos. Este sermón de la montaña también tiene eco con la primera carta de Pedro. También tiene mucho eco con la primera carta de Pedro. Así que va a ser muy importante que ustedes también, qué importante es el sermón de la montaña, ¿no es cierto? Para identificar los aspectos más relevantes de la primera carta de Pedro que vamos a ver en su momento. Bueno, tenemos Mateo 5, vamos a leer, y le voy a pedir a Mar, mi hermana Esther. Bueno, Mario, te ruego que empieces leyendo el versículo 1 hasta el versículo 11. Mi Ok. hermana Esther, del versículo... No, perdón, hasta el 12, Mario, del 1 al 12. Mi hermana Esther leerá del 13 al 20, 13 al 20, hermana Esther. Mario, nuevamente, del 21 al 31, del 21 al 31, Mario. Hermana Esther, usted nuevamente del 30. ¿Cuál te dije, Mario? ¿30 y qué? ¿31? Uno, al 30. No, hasta el Al 30. 30, sí. Ah, 32. 32, sí, hasta el 32. Dale. Luego, hermana Esther, del 33 hasta el 48. Hermana Esther. Bueno, luego Mario, ahora les voy a pedir que ustedes lean. Mario, capítulo 6, del versículo 1 hasta el 18. Vayan anotándole, hermano, pues yo no me voy a acordar. Así. Capítulo 6 del 1 al 18, Mario. Luego, hermana Esther, del 19, versículo 19 al 34. 19 al 34, capítulo 6. Luego, Mario, capítulo 7, del 1 al 20. Y hermana Esther, del 21 al 29. ¿Sí? Bueno, para mis hermanos que van a leer, yo, como digo,
No es un libro de recetas de cocina, ¿ok? Traten de darle el énfasis, la entonación, el ritmo y sobre todo el disfrute de la lectura, porque hagan de cuenta que ustedes son los que están leyendo a toda la congregación del primer siglo, la carta, el Sermón de la Montaña, y lo vamos a disfrutar, ¿ok? Así que para quienes estén viendo la clase grabada, no se queden oyendo, por favor, no escuchen, agarren su Biblia y lean ustedes. No sé en qué versión leerás Mario, ni en qué versión leerá mi hermana Esther. Mario, ¿oh? De la Reina Valera contemporánea. Ok. Mi hermana Esther, ¿en cuál va a leer? Eh, no sé cuál prefiere, si Reina Valera. A mí me gusta esa Biblia, el pueblo, el libro del pueblo de Dios, una Biblia católica es. Listo, vamos a leer en esa versión. En esa versión está bien. Bueno, Mario, adelante, amigo. Empezamos la lectura. Cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan, y mientras digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Amén. La sal de la tierra y la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña. Y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. No piensen que vine para abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no desaparecerá ni una i ni una coma de la ley, antes que desaparezcan el cielo y la tierra, hasta que todo se realice. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos,
no entrarán en el reino de los cielos. Amén. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que su hermano le diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer ya adulteró contra ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y deshazte de él. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y deshazte de ella. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que se divorcia de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Ustedes han oído también que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero les digo que no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. Cuando ustedes digan sí, que sea sí. Cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si te exige que lo acompañes 1 kilómetro, camina 2 con él. Da al que te pide y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores, así serán hijos del Padre que está en el cielo. Porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace caer lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? ¿Y si saludan solamente a sus hermanos? ¿Qué hacen de extraordinario?
¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Amén. Cuidado con hacer sus obras de justicia solo para que la gente los vea. Si lo hacen así, su Padre que está en los cielos no les dará ninguna recompensa. Cuando tú des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente los alabe. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Pero cuando tú des limosna, asegúrate de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Así tu limosna será un secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que la gente los vea. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ustedes oren, no sean repetitivos como los paganos que piensan por hablar mucho serán escuchados. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Por eso ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino que líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. Cuando ustedes ayunen, no se muestren afligidos, como los hipócritas, porque ellos demuestran su rostro para mostrar a la gente que están ayunando. De cierto les digo que ya se han ganado su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para no mostrar a los demás que estás ayunando, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los consumen, y los ladrones perforan las paredes y los roban. Acumulen, en cambio, tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que los consuma, ni ladrones que perforen y roben. Allí donde esté tu tesoro, estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si el ojo está sano, todo el cuerpo está iluminado. Pero si el ojo está enfermo, todo el cuerpo estará en tinieblas. Si la luz que hay en ti se oscurece, ¿cuánta oscuridad habrá? Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Por eso les digo, no se inquieten por su vida, pensando qué van a comer, ni por su cuerpo pensando qué van a vestir.
¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Miren los pájaros del cielo, ellos no siembran ni cosechan, ni acumulan en graneros, y sin embargo, el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? ¿Y por qué se inquietan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. Yo les aseguro que ni Salomón en el esplendor de su gloria se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así a la hierba de los campos, que hoy existe y mañana será echada al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten entonces diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Son los paganos los que van detrás de estas cosas. El Padre que está en el cielo sabe bien que ustedes las necesitan. Busquen primero el reino y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. No se inquieten por el día de mañana. El mañana se inquietará por sí mismo y a cada día le basta su aflicción. Amén. Perdón. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio que ustedes juzgan, serán juzgados, y con la medida que miden, serán medidos. ¿Por qué? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No den ustedes lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos, porque en eso se resume la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los conocerán por sus frutos, porque no se recoge uva de los espinos, ni higo de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que ustedes los conocerán por sus frutos. Amén. No son los que me dicen, Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos,
sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo le manifestaré. Jamás los conocí. Apártense de mí, ustedes los que hacen el mal. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron vientos y sacudieron la casa, pero ésta no se derrumbó porque estaba construida sobre la roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, la multitud estaba asombrada de su enseñanza, porque él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Bueno, muchas gracias, gracias por la lectura. Bueno, quisiera preguntarle a mi hermana Esther y a Mario y también los que están viendo la clase grabada que hicieron el ejercicio con nosotros, ¿qué tema lograron identificar que puede relacionar el Sermón de la Montaña con la carta de Jacobo? Uno que hayan identificado. Yo de entrada nomás cuando leí ahí al principio, dice, bienaventurados serán ustedes cuando los persigan, insulten, y el verso 12 dice, gócense y alégrense. Yo lo vi muy parecido al versículo justo al que hablábamos, ¿no? De pasar por la prueba, ¿no? Por ahí tiene diferente, lo dicen diferentes palabras, pero creo que el sentido es el mismo y gócense y alégrense porque los cielos ya tienen ustedes un gran galardón. Si pasamos por esas pruebas, ¿no? Tenemos después una recompensa grande. Yo lo primero que se me vino ahí a la mente fue eso. Y es cierto, o sea, no es que textualmente, pero la idea está ahí. Cómo habla acerca de las bienaventuranzas, ¿no es cierto? Bienaventurado, dichoso, ¿no? Feliz, dice los que lloran. Feliz los que tienen hambre y sed de justicia. Feliz los pobres en espíritu. Es decir, hay un gozo en medio de la prueba, en medio de la lucha. Y eso es algo que tenemos que apropiarnos nosotros y que Santiago lo recoge también. ¿Ah? Bien, ¿algo Bueno, más? ¿Alguien más? sí, me gustaría decir que en la parte del Sermón del Monte, donde habla de los lirios, que por qué nos preocupamos por el vestido, por la comida, y bueno, por todo nos preocupamos. Yo lo puedo ver que habla de algo muy similar en el Santiago 2:14, donde dice que la fe sin obra es muerta, y dice, ¿por qué si alguien tiene necesidad le dicen que Dios te bendiga y que te calientes como puedas y no lo ayudes? O sea, está basado en la fe, no estar preocupados por cosas que son pasajeras y que podamos dar al prójimo que tiene necesidad. Que dejemos de estar exageradamente preocupados por nosotros, por cosas que son efímeras, pasajeras, y hagamos algo que realmente tiene sentido. Es lo que Jesús nos pide, que hagamos algo por el que lo necesita. El que necesita, démosle.
Al que nos pide, démosle. Yo veo que muchos, si no son todos los textos, que hablan de lo mismo, Ok, porque en la oración también, en la parte del enfermo y la oración, nos manda a orar y bueno, todo está relacionado con la fe, ¿no? Lo de la claro. unción, Me, me, todo. gus- me gustó Ey, mucho la relación que usted hace, ¿no es cierto? Cuando uno dice, se preocupa uno por el vestido, el calzado, porque nos sentimos como el centro del universo. Pero cuando vemos a nuestro hermano o al prójimo en necesidad, decimos, bueno, anda, que Dios te bendiga y ojalá alguien te ayude y porque no tengo tiempo para pensar en vos porque estoy preocupado por mí, ¿no? Y eso es muy común, o sea, mucha gente termina no ayudando a otro porque está pensando en uno. Y tanto el Sermón de la Montaña como la Carrera de Santiago nos colocan en la justa dimensión. Vos confía en que Dios va a proveer para vos, pero también por esta fe que hay en ti, tenés que auxiliar a tu hermano, tenés que, si recibiste de gracia, entonces tenés que dar de gracia. Porque a veces nos olvidamos, somos bendecidos por Dios, viene alguien que tiene necesidad, le decimos, no, bueno, andate, que Dios te bendiga, ¿no? Que Dios te bendiga. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra relación? yo creo que hay mucho, mientras íbamos, o sea, yo leía y escuchaba a Esther, te ibas allá y volvías, ¿no es cierto? Era muy Ajá, unido y vuelta. Incluso otro que me quedó muy marcado es, no acumulen ustedes tesoros en la tierra donde la polilla y el bien. óxido Ah, lo corroen y donde los ladrones minan y hurtan. Y en Santiago nos dice, sus riquezas están podridas y sus ropas están comidas por la polilla. O sea, si leemos lo que le dice a los ricos allá y lo que dice Jesús acá, es lo mismo, eh, prácticamente lo mismo, ¿no? claro, porque no se puede servir a Dios y a Mamón, ¿no? O a Dios y a las riquezas, dicen otras versiones. Entonces, O ¿qué de es no lo? juzgar también, que vemos acá, ¿no? Ajá, Juzgar a los demás, de no eh, hacer juicio de los otros. Hay muchas cosas que vemos que, que nos llevan de un lado a otro, ¿no? por ejemplo, el tema de la lengua, ¿no es cierto? Cuando nos pasamos de lengua, ¿qué le decimos a nuestro hermano? ¿Fatuo o necio? ¿No? O sea, decir ya algo a tu hermano porque no controlaste tu lengua insultándolo, para Jesús dice, bueno, ya sos digno de juicio, o sea, no por lo que le dijiste la palabra, sino porque recuerden que algo fundamental de la teología bíblica es la hermandad, los hermanos. Eso es básico en la teología bíblica. Entonces, no podés ser un Caín y a veces con las palabras, porque nuestra lengua no la controlamos, terminamos matando a nuestro hermano. Nosotros mismos o hemos sido los verdugos o hemos sido las víctimas por no saber controlar nuestra lengua. Me vino muy a la mente cuando decía no juzgar, en el sentido de que Santiago nos dice que cuando entra un pobre mal vestido lo hace sentar en el piso Ujú. y al rico lo llevas adelante. Y creo que mucho tiempo, muchas veces hicimos eso, incluso en nuestras iglesias, ¿no? Cuando viene alguien humilde, pobrecito, o qué sé yo, que no se bañó, que es una persona en situación de calle y entra a nuestra iglesia, ¿qué hacemos? ¿Lo vamos a llevar allá a sentar en el primer banco o le hacemos sentar acá atrás? Eso de juzgar al otro o prejuzgar, ¿no? Al otro, eh, yo creo que también es un llamado, ¿no? Va, Y de sa- todo lo que esto es un llamado a cómo comportarnos, ¿no es cierto? Yo cuando analicé el sermón del monte en su momento que me hicieron lo vi, lo comparé mucho con los 10 mandamientos, ¿no? Del Antiguo Testamento. O sea, en su momento los 10 mandamientos eran
más una forma de conducta para el pueblo, ¿no? Sí, lo que Un se le ha mandato llamado la de, famosa ley moral. exactamente, cómo convivir, ¿no es cierto? Y esto acá es lo mismo, ¿no es cierto? Solo que va más lejos, más nos toca más en muchos sentidos o sea, es como hacer una ampliación a la ley por ahí, hablando judicialmente, y agregarle cosas que les faltaban, ¿no es cierto? Y hacerla más específica en muchos sentidos. Muy bien, ¿alguien más? Yo solo quería agregar a lo que Mario estaba diciendo, que en Santiago dice eh, que, que nosotros tengamos en estima al pobre y que no discriminemos porque dice, ustedes saben, no saben ustedes que Dios eligió al pobre para salvarlo, para que reciba la palabra de Dios. No puedo encontrar el texto, pero me pegó muy fuerte eso que dice, porque Dios lo eligió para que reciba a Cristo, ese pobre, ese... Entonces que nosotros lo que hacemos, ¿no? Lo dejamos de lado, lo miramos mal porque está vestido diferente. Pero lo dice en la discriminación, creo que lo dice. Ok, De muy bien. Pues bueno, hermanos, hemos hecho este ejercicio. Vamos a dejar aquí la clase. Deseo que haya sido de bendición. Sigan profundizando en el texto, ¿no es cierto? Sigan profundizando en el texto y encontrando las coincidencias y creo que eso va a ser muy bueno para nuestro crecimiento espiritual. ¿Ok? Espero que sea linda el ejercicio que hemos tenido. Hoy leemos la palabra, hay que leerla, tenemos que leerla de alguna manera y entonces ahí entra la reflexión entre una cosa y la otra. ¿Ok? Bueno, pues deseo que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima clase, el día jueves. Vamos a adentrarnos ya a lo que es la epístola, la primera carta o la primera epístola del apóstol Pedro. Dios les bendiga, muy linda tarde para todos, hermanos. Cuídense.